Todo que ver con. Todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo que ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver, episodio número 22. Oye, qué bonito número. Esto de la numerología creo que nos persigue. ¿Cómo estás, Adrián Murra? Muy bien, aquí muy emocionado por el capítulo de hoy y las invitadas. Va a estar muy, pero muy bueno. Oigan, les quiero dar la bienvenida porque tenemos dos invitadasas el día de hoy. Voy a comenzar con una licenciada en Mercadotecnia. Ella trabaja actualmente en una asociación civil sin fines de lucro que promueve la conservación del Parque Estatal Cañón de Fernández a través de la educación ambiental. Además, colabora con otras asociaciones civiles impartiendo cursos y talleres de educación ambiental, apoyo y atención a familias de comunidades rurales. Ella es fan de Ricardo Arjona. Su nombre es Maite Reyes. ¿Cómo estás, Maite? Hola Fer, bien. Oye, Acá. felices de tenerte por fin con nosotros 3 años después. Gracias Fer, gracias por la invitación. Oye, también les quiero presentar, ella es originaria de la ciudad de Chihuahua, terapeuta de biomagnetismo desde hace 11 años, experta en biodescodificación, psicoterapia y sanación emocional. Así que démosle la bienvenida también a María Estela Acevedo Betancur. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Un honor estar aquí esta noche contigo. Queríamos y queremos decirles gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Tenemos mucho de qué hablar. Creo que va a ser uno de esos episodios donde nada más tocamos la superficie de lo que queremos transmitir, pero vamos a ver si sí podemos. Pero antes de eso, en este podcast nos encanta hacer dos preguntas, así que vamos a comenzar con la número uno. ¿Tendrán o se acordarán más bien de su primer crush con la cultura pop? Y no es romántico, sino algo que dijeron este género, este artista, esto me encanta. Estela. Híjole, qué pregunta tan difícil de contestar, porque a una mujer de mi edad nos ha tocado vivir como que muchas épocas muy rápido. Sí, yo vengo desde Parchís, Odisea Burbujas, y hasta llegar a hoy en día unas series en Netflix que la verdad son fenomenales. Entonces, híjole, mi crush fue, no se rían, pero fue Odisea Burbujas y Qué, En Familia con Chabelo. Yo alucinaba estar con Chabelo. qué Y padre. claro que cuando yo veía a Mimoso Ratón, yo decía, wow, yo quiero un autógrafo de él. Entonces, pues bueno, de esa época y con ese crush me quedé de ellos dos. Oye, dijiste algo muy importante que creo que no nos damos cuenta. Ha evolucionado la televisión, la música y el cine increíblemente en muy poco tiempo. O sea, Sí. es wow, pero qué buena retrospección hiciste ahí. Vamos con Maite. ¿Te acordarás de tu primer crush de la cultura pop? Claro y sin duda, así en primerísimo lugar, Alicia en el País de las Maravillas, Claro. este, que lo he leído, colecciono el libro de todas las maneras que me lo topo en las librerías, la película, y me encanta porque tiene mucho mensaje y mucho aprendizaje, mucha moraleja. Me fascina Alicia en el País de las Maravillas. Las nuevas versiones, Maite, ¿te gustaron? ¿No te gustaron? Me gustaron mucho, me encantaron, Muy bien. porque tienen frases nuevas, o sea, frases diferentes del libro, porque tienen reflexiones nuevas, Me me gusta. encantaron. Muy bien, pues vamos ahora contigo una vez más. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop? No creo que sea tan culposo porque a los 45 años no debe de dar, no me da como pena decir mis gustos musicales. Me encanta Ricardo Arjona, ya me presentaste así. Ujú. Y es culposo porque si estoy en una reunión y quiero poner a Arjona, todo el mundo de no. Y con todas mis demás canciones que me gustan de José Luis Perales, Napoleón y cosas así. Pero no se me hace tan culposo porque queda con mi edad. Claro. Ricardo Arjona cuenta como placer culposo. Estela. No, pues mi placer culposo es Enrique Iglesias. Ah, claro. Fan de él desde también hace cerca de 20 años y lo considero culposo porque hace 20 años sus canciones eran como muy cursis, ¿no? Canciones de Córtate las venas y luego empezó a dar un giro para, yo creo, entrar en el gusto de más personas, haciendo colaboraciones con otros artistas y entonces dio un giro completamente diferente y ahora se vuelve culposo ya no por lo cursi, porque
Inclusive me dicen, ¿no? Y una mujer de 52 años como tú, ¿por qué le gustan esas canciones de Enrique Iglesias con esos temas y esas palabrotas y todo lo que ahora dice en sus canciones? Entonces, Enrique Iglesias definitivamente es mi placer culposo y parezco adolescente porque a donde canta, ahí voy, compro boleto y voy a ver el concierto. Y qué padre que siga en la música y tiene mucho que ver con el tema de hoy, ¿no? De ahí de la herencia, de la voz, pero vamos a hablar un poco más de eso. Pues ya vamos a dar inicio. Oigan, las vamos a seguir conociendo a través de la cultura pop, pero antes quiero saludar por ahí a Cristi Sesma desde su sala ex embrujada. ¿Cómo estás, Cristi? Gracias. Muy bien, muy contenta, muy emocionada como siempre por cada episodio nuevo y sobre todo este me tiene nerviosa y con muchas dudas. Pues con eso vamos a dar inicio a lo que es todo que ver con las herencias emocionales. A veces caemos en el error de pensar que nuestra historia comenzó cuando emitimos nuestro primer llanto. Pensar así es un error, porque así como somos fruto de la unión entre un óvulo y un espermatozoide, también somos producto de los deseos, fantasías, temores y toda una constelación de emociones y percepciones que se mezclaron para dar origen a una nueva vida. Desde que una persona nace, comienza a escribir una historia con sus actos. Si se observan las historias de cada uno de los miembros de una familia, se podrán encontrar coincidencias esenciales y ejes en común. Pareciera como si cada individuo fuera un capítulo de una historia más amplia que ha ido escribiendo a lo largo de diferentes generaciones. El proceso de transmisión transgeneracional es inconsciente. Generalmente se trata de situaciones ocultas o confusas que causan vergüenza o miedo. Los descendientes de alguien que ha sufrido un trauma no tratado o que llevan el peso de esa falta de resolución sienten o presienten la presencia de ese algo extraño que gravita como un peso que no se puede definir. Así que yo les quiero preguntar primero contigo, Estela, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con las herencias emocionales? Bueno, pues para mí es un tema ya muy conocido, porque todo lo que es el análisis del transgeneracional yo lo vengo haciendo de un tiempo para acá. Entonces, cuando me dices herencias emocionales, digo, wow, me va a tocar compartir con ustedes un tema que me gusta mucho porque he estudiado mucho sobre eso. Ahorita comentabas tú que nuestra vida de alguna manera empieza o no empieza con la unión de un óvulo y un espermatozoide, sino que vamos cargando todas esas emociones, pensamientos, intenciones, heridas no sanadas, traumas, dramas, sobre todo dramas de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, herencias emocionales todos tenemos y a veces nos llevan a tener ciertos comportamientos que parecen erráticos porque no sabemos de dónde proviene esa reacción a ciertas cosas, ese miedo, y también nos llevan a tener conductas que nos favorecen. No nomás es lo malo, sino que también esas conductas que nos favorecen y más allá del parecido genético que podamos encontrar, son todas esas aparentemente coincidencias con situaciones, con personas, quiebras económicas, enfermedades, aniversarios que se repiten, accidentes, y bueno, no es más que un mensaje de los ancestros que nos están diciendo, hey, hazlo por mí. Si yo no lo hice tan bien, ahora a ti te toca hacerlo por mí. Claro. Eso fue lo que pensé. Y haces o dices una frase muy importante, no tiene que ser todo negativo, una carga es que algo lleva mucho de, o sea, hay carga positiva y hay carga negativa, pero de eso creo que vamos a hablar un poco más adelante. Voy contigo, Maite. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con las herencias emocionales? Oye, bueno, me encanta a mí el tema. Hace poco acabo de terminar un diplomado con Estela de biodecodificación. Me parece súper interesante, me parece una herramienta muy útil que todos deberíamos de ir leyendo, ir aprendiendo, porque, pues como dice Estela, muchas veces decimos, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me sucede tal cosa? ¿Por qué no entiendo tales cosas? Y pues mucho de la explicación está en las herencias. Me gustó una conferencia también que escuché de Enrique Corbera, que cuando dice los que tenemos hermanos, que somos muy afortunados en tener hermanos,
porque la herencia se reparte. En mi caso tengo 3 hermanos y dice, pues ahí está repartido, que a lo mejor cuando, no sé, Estela, si estoy en lo correcto, pues a lo mejor cuando eres uno, pues tienes a lo mejor más carga. Cuando son más, o sea, cuando tienes hermanos, pues ahí está como repartido y me gustó escuchar esa parte, no sé si sea verdad. Sí, definitivamente ser hijo único no está padre porque toda la carga le toca a una sola persona y cuando hay hermanos, pues bueno, se va diluyendo esa carga, se va repartiendo y entonces pues te toca un poquito del drama que hay que reparar. Oye, Estela, ¿y no será que había más días en el año para más hermanos y por eso se repartió más? O si es de, bueno, ahí te va todo. Fíjate que en este tema del transgeneracional, cuando lo analizamos, cada uno de nosotros, miembros de una familia, levantamos la mano. Claro que es a nivel inconsciente, por eso no lo recordamos y luego creemos que es una herencia maldita, pero nosotros levantamos la mano justo en el momento de la concepción. Yo les digo a mis alumnos que imagínate cuando papá y mamá deciden tener un hijo, se reúnen todos tus ancestros ahí, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, desencarnados o encarnados, finalmente somos energía y todos se reúnen ahí como para echar porras y hacen un consenso y dicen, bueno, necesitamos que el próximo miembro de este clan, de este sistema familiar, sea una niña. Y nada, bolas, sale un niño. Bueno, ok, va a ser un niño con mucha carga femenina y nos va a servir para tal cosa. Ok. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo elegimos y sabemos perfectamente el guión de la película que estamos escribiendo y que se escribió para nosotros. Claro. Entonces, pues bueno, no es que le hayan faltado días al calendario, nosotros mismos ordenamos ese platillo. Oye, es que no pude evitar imaginarme, si ya vieron la película de Coco, cuando está en este puente y está todos los ancestros alrededor y platicando y de que, ¿dónde estará? Así me imaginé que estaba sucediendo ese momento. Tal cual. De hecho, la Oye, película de Coco es genial. es genial y estamos justo en el mes perfecto para hablar de Coco y de todo lo que tiene que decir. Pero antes de seguir hablando de Coco, mejor voy a ir al Coco de Adrián. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con las herencias emocionales? Pues fíjate, yo antes cuando hablábamos de este tema, de sobre todo el tema de como natura versus nurtura o de crianza contra naturaleza, a mí me daba mucho coraje. Yo siempre me iba por el lado de que somos como somos por la crianza, por las experiencias que vivimos, como que el tema de que algo en lo que tú no decidiste, tú no te viste involucrado, ni siquiera existías determinara cosas de tu vida con las que veniste a este mundo, antes yo malamente las veía así como con rechazo, con coraje, porque lo veía como decían ahorita al principio del capítulo, ¿no? Como una carga, como, oye, ¿por qué voy a ser así? Nada más porque me tocó nacer acá, ¿por qué voy a tener estos deseos, estas maneras de reaccionar, nada más por el entorno en el que me tocó nacer? Pero poco a poco y entre más he aprendido, crecido, leído del tema, siento que es una herramienta muy buena el conocer de dónde vienes para saber dónde estás parado, para saber que, como tú dijiste, Fer, al principio, no toda la carga lo asociamos con algo malo, pero no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? O sea, la carga es una carga positiva o carga negativa, las herencias que nos dejan emocionales, etcétera, pues pueden ser tanto negativas como positivas. Y si estás consciente de dónde vienes, de quién eres, de la historia detrás de ti, pues es más fácil cambiar cosas que a lo mejor si te ciegas a ellas y dices, no, yo soy así, punto, o no quieres como buscarle un poquito esa historia, pues va a ser más difícil que lo cambies porque ni siquiera estás consciente, ¿no? De ello. Hablando de cultura pop, no sé si me estoy adelantando, pensé mucho en la serie que se acaba de acabar la precuela de Game of Thrones, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. La de La Casa del Dragón, de cómo te enseñan la historia de generaciones tras generaciones y cómo ellos están todos obsesionados por completar la historia, por llegar al trono,
cumplir la profecía que tuvo en un sueño un antepasado y se matan entre ellos y se pelean horrible entre ellos y solo por algo que están buscando por cumplir con lo que su legacía les obligó, haz de cuenta. Entonces, creo que es un tema que da para mucho. Siempre que hablamos de familias, pues todos nos podemos identificar. Entonces, creo que este capítulo va para mucho chismecito y mucha carnita que desmenuzar. Oye, Bastante. ahora Adrián, también como todas las películas de Disney, a mí me ha llamado la atención, Estela, ya no hablan tanto de príncipes y princesas, ahora es como de reconciliaciones familiares, ¿no? Todas las últimas, como la de Red, La de este, Coco, que la de decíamos Coco, ahorita. la de esta que es de, creo que es de Colombia, ¿cómo se llama? La de Encanto, La de, claro. la Se de habla Encanto, de Encanto. Bruno. sí, No se la de habla de Bruno. Bruno, Ajá, no se hable de Bruno. sí. Entonces, como ahora todas están hablando como del perdón en la familia, como la reconciliación, como el reconocimiento, y ya no tanto de príncipes y princesas, ¿no? Es que es algo que nos enfrentamos todos, ¿no? Estamos luchando por tratar de entender nuestra historia, nuestra familia, o revelándonos o queriendo completar cosas. Creo que es algo súper identificable, ¿no? Y pues princesas y príncipes y reyes, pues no tanto. También, creo que lo hemos visto, creo que esta parte de los secretos de las familias, o sea, sería muy absurdo pensar que nuestras familias no tienen traumas o no tienen secretos por ahí o no tienen cositas que a lo mejor no te das cuenta intentando proteger a tus hijos como si el no hablarlo, como el no se habla de Bruno, es también dañino. O sea, creo que a veces no nos damos cuenta de, bueno, yo no quiero hablar de este trauma. Que se me hace absurdo pensar que nuestra propia familia no esconde ningún secreto. Y cuando hablamos de familias, casi siempre piensas en tu núcleo más cercano, ¿no? Solo mamá, papá, o en México, mamá, papá y abuelitos, que son como los primeros. Pero sería tonto para mí pensar que mi bisabuela o la mamá de mi bisabuela o para atrás, pues no tenga traumas, sabiendo que en 1920 pasamos por una revolución y fue horrible y antes pasaron por 3 pandemias seguidas y antes de eso, o sea, es tonto también decir como no, somos la familia perfecta, que ya habíamos hablado de esto y para no ser repetitivo, no se trata de una familia perfecta o desperfecta. Creo que una de las claves, y Estela me lo dirá, los secretos y qué tanto hablarlo con tu familia es bueno o malo, qué tanta carga viene ahí. Mira, ciertamente lo que mencionas. De hecho, cuando yo estoy en terapia ayudando a las personas a analizar su historia familiar, siempre les comento esto: no pienses en tu abuelita, no pienses en tu madre, no veas a tu abuela en el personaje que estamos hablando, porque eso sesga la información. Tú tienes que ver a una mujer que, como bien lo dices, Fer, vivió en la revolución, o una mujer que la casaron a los 15 años, a los 14 años y tuvo 12 hijos, la casan con un hombre de ella de 14 y el hombre de 30 porque se acordó ese matrimonio por dinero, por conveniencia, porque así se usaba. Entonces, claro que ahí hay dramas, hay secretos, hay lo no dicho, hay excluidos, no hablemos de Bruno, que nadie lo mencione, y todo eso lo que va haciendo es que va generando cargas en los descendientes. Son los comportamientos inconscientes que traemos, porque de alguna manera ese ancestro necesita que se le haga justicia. Imagina tú, Fernando, por ejemplo, que en tu familia, tu bisabuela, el bisabuelo se va a la revolución y nadie vuelve a saber de él, nadie sabe si murió, nadie sabe si se fue con otra mujer, nadie sabe qué pasó con él. Él es un excluido y tu bisabuela se queda maldiciendo el hecho de que se fue y la dejó con 8 hijos. Y ella va a tener que trabajar para sacarlos adelante, para darles de comer, para darles educación. De esos 8 hijos, ella va a escoger a los mayorcitos para que le ayuden a educar y a mantener a los otros. Y entonces los va a hacer trabajar. Por un lado tenemos al excluido, al que ya se olvidó, al que nadie sabe qué fue lo que pasó y que estamos creyendo que los abandonó. Eso, eso deja dolor, eso deja tristeza, deja impotencia. Y luego estamos hablando de los hijos de ese hombre que los hacen trabajar desde niños, que los ponen a hacer cosas que no querían, como bien decía Adrián, ¿y yo por qué tengo que estar haciendo esto? Y eso encierra ira,
encierra cólera, encierra frustración. Entonces, la siguiente generación, que van a ser tus padres, o vas a ser tú, vas a traer una mezcla entre esa tristeza, ese olvido, esa exclusión de ese muerto que quiere que se le hagan justicia, porque, oye, no estés pensando que yo te abandoné, sino que a mí me mataron y nadie se ocupó de darme una cristiana sepultura, nadie sabe de mí. Y por el otro lado está la rabia y la frustración del menor de edad que lo hicieron trabajar, o el adolescente que lo hacen trabajar y que no lo dejan vivir su vida, y entonces tú eres una combinación de todas esas emociones. Y tu madre no habla de eso porque tiene rabia, la rabia que le transmitió la abuela, donde es que este hombre es un desgraciado, se fue y nos abandonó. Entonces no hay que hablar de él, no hay que darle crédito a esa persona. Y no habla del tío tampoco, porque el tío tiene tanta rabia y tanta frustración que no te contamines con eso. Entonces, tú vas por la vida sin saber por qué te sucede lo que te sucede, y no eres más que el eco del muerto que quiere ser recordado, del muerto que quiere vivir. Y con esto quiero aclarar que no estemos hablando de fantasmas ni temas truculentos, pero es el muerto que quiere vivir, es el muerto que quiere que se le haga justicia, y es el hombre también con rabia y frustración que también pide justicia. Entonces, con esto, hablando de series y películas, está la serie que acaba de terminar, que fue un boom, el de Mi Otra Yo, donde vemos las constelaciones familiares, que no es más que ir a tocar puertas y que necesitamos que alguien nos cuente la verdadera historia para acomodar a cada quien en su lugar. Al muerto darle su reconocimiento, hacerle justicia, y al que carga la ira y la frustración, calmarlo, darle consuelo, darle una explicación de por qué fue el elegido para ayudar a la manutención de la familia. Claro, justo por ahí venía mi pregunta. En esta serie, película, se puede decir que ella tenía una búsqueda interna, externa de su pasado y sus antepasados, ¿no? Pero la pregunta es, en la cultura pop siempre vemos al elegido o la elegida. Harry Potter, El Señor de los Anillos, por decir Star Wars. ¿En cada generación hay un elegido? ¿Eso también es real? O sea, ¿hay alguien que va a venir a cortar estos lazos de no más trauma, no más algo? Sí. Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares y de los órdenes del amor, le llama la oveja negra. Okay. Y a veces tenemos una mala concepción de este concepto, valga la redundancia, de la oveja negra, porque creemos que la oveja negra es el que se porta mal, es el patito feo de la familia. Y en realidad es la oveja negra porque se porta mal, es el que desobedece al clan, es el que dice, basta, yo ya no quiero más de lo mismo. A ver, vamos a poner orden, necesito indagar qué está pasando en la familia, de por qué hay 3 tías solteronas, por qué a 2 de mis tíos negocio que ponen les va mal, quiebran o no resulta, por qué hay accidentes en la familia, por qué el primo de un amigo se suicidó, ¿me explicó? Entonces va a haber siempre una oveja negra, a veces hay más, pero por lo menos hay una oveja negra en cada sistema familiar, que es el que va a ir a buscar qué es lo que está sucediendo, y es el que va a decir, yo soy quien va a cortar con esto, y el que corta sana a los demás. Claro. Pero sí, siempre hay uno. Y cada vez somos menos, ¿no? O sea, cada vez las familias tienen menos hijos. Entonces, si nosotros que tenemos 30 primos de un lado y 40 del otro, pues identifíquense cada uno como su oveja negra, pero más adelante va a ser mucho más fácil o vamos a tener quizá más conciencia de este tipo de situaciones. ¿Qué les parece si hacemos un corte? Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y regresamos. Trending, Todopex. Netflix baja de precio con un nuevo plan básico de 99 pesos al mes. Si eliges este plan, recuerda que incluirá anuncios de publicidad de 3 a 15 segundos que se transmitirán antes, después y durante cada contenido. El empresario Elon Musk informó que la versión premium de Twitter costará $8, Twitter Blue. Incluirá la palomita azul de verificación en la cuenta de los usuarios, quienes además podrán publicar audio y video de largo contenido. Taylor Swift hizo historia con el lanzamiento del álbum Midnights,
porque se convirtió en la primera artista en ocupar simultáneamente los primeros 10 lugares del ranking Billboard Hot 100. De todas las flores, el nuevo álbum de Natalia Lafourcade ya está disponible en todas las plataformas. Amazon realiza cambios en su plataforma Amazon Music. El servicio ahora ofrece 100 millones de canciones para su reproducción gratuita. Y estamos de regreso en Todo que Ver. Estamos hablando de todo que ver con las herencias emocionales. En las familias no solo se comparten rasgos, historias, creencias o enfermedades, pero también se comparten emociones. Las emociones son un legado que llevamos con nosotros desde que nacemos y que, aunque a veces cueste aceptarlo, hemos heredado sin quererlo. Lo curioso es que, a pesar de haberlas heredado sin nuestro consentimiento, la manera en que las percibimos y vivimos están en el presente y se asemeja mucho a cómo las experimentaron nuestros antepasados generaciones atrás. Quizás sea claro que venimos de una familia que ha pasado por muchas vicisitudes, pero tal vez no conocemos cuál es nuestro papel en este relato del cual somos un capítulo. Es probable que ese papel se nos haya asignado sin darnos cuenta. Las herencias que nos dejan nuestros antepasados, sea de manera consciente o inconsciente, y cómo lidiamos con ellas, es uno de los retos más importantes y enriquecedores a los que nos enfrentamos los seres humanos. Quizás por este motivo ha sido uno de los temas principales en los que se enfoca la cultura pop en infinidad de formatos e historias. Esta situación fue magistralmente retratada en el libro 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que ya va a ser serie y ya viene pronto, quien muestra cómo a través de diferentes generaciones se repite el mismo temor hasta que éste se convierte en realidad y acaba con toda una estirpe. En particular, lo que se hereda de las generaciones anteriores son las pesadillas, los traumas y las experiencias no elaboradas. ¿Leyeron este libro? ¿Sabían que venía la serie, Maite? Sabía que es el favorito de mi mamá y me sé toda la historia contada por mi mamá, que hasta tiene un resumen, o sea, tiene un resumen de toda la familia hecho donde lo puede explicar de memoria y es su libro favorito. Y sí sabía que iba a salir la serie. Entonces me estoy esperando la serie porque el libro está muy difícil. Fíjate, este creo que también es un temazo, el que alguien de la familia se dedique a recabar información, a escribirla, a tenerla. Ya es mucho más fácil con nuestras eras digitales, pero antes que no había dónde, o sea, a través de los diarios, de los periódicos, de las historias, y que si estaba bien contada y que si estaba mal contada, ¿no, Estela? O sea, era mucho más difícil. Totalmente. Y aparte, cuánta de esa información, como bien dices, estaba mal contada, porque hacíamos cortes, editábamos o nuestros antepasados editaban esa información cuando había un tema que daba vergüenza, que daba rencor, que daba resentimiento. Pues era como cortar, editar esa historia y nos contaban historias a la conveniencia, perdón, del protagonista y de los que vivían junto con el protagonista. ¿Cuántos de nosotros hemos descubierto, como bien lo dices ahora con los medios digitales, historias nada que ver? Les cuento rápidamente, yo empecé a estudiar el árbol genealógico mío hace más de 5 años y todavía no terminó. Y entonces, historias que me habían contado, que si la abuela se había quedado viuda, que si se había casado con no sé quién, y empiezas a entrar a las historias reales, porque gracias a una página que hay en internet puedes accesar a las actas de nacimiento originales, a las actas de defunción, a las fe de bautismo, a las actas de matrimonio, y te das cuenta que la historia que te contaron nada que ver con lo que en realidad fue. Siempre estuvo maquillada para que no los juzgáramos, para que no pensáramos mal de ellos, y se entiende que lo hicieron desde una intención positiva, pero realmente ese sesgo en la información es lo que nos está llevando a tener esas experiencias, buenas y malas, como lo comentaba Adrián, pero como les digo yo a todo mundo, nadie va a terapia por una historia buena. Nadie va a terapia porque le va bien en el amor o porque le va bien en el dinero. Ellos no van. Vas cuando o no te va bien en el amor, o no te va bien en el dinero, o no te va bien en la salud. Entonces, claro que pues esas historias que nos contaron la mayoría de las veces no es la real, y esos diarios que escribieron tampoco muchas veces no son los reales. Claro. Alguien que también me da mucha fascinación y gusto que tenga diarios y toda
el mapa familiar, que se me olvidó el nombre, el árbol familiar, El el árbol. árbol genealógico, es la mamá de Adrián, mi suegra. Entonces, de verdad, Adrián, platícanos tú también de qué padre que tienes demasiada información. Sí, yo tengo en mi familia como muchas, bueno, mi mamá es una de ellas, mi abuelo materno era uno de ellos, como muchas personas que se dedican a recolectar la información y a, mi mamá sobre todo, árbol genealógico lo tiene de toda la familia y para arriba y para abajo y para un lado y para el otro. Y mi abuelo era mucho de escribir, tenía un diario y hace poco mi mamá, lo sacó, ahí nos empezó a leer de qué día por día. Y ahorita que estabas hablando, Maristela, dije, qué difícil, o sea, este tema de hurgar en el pasado, de buscar estas cosas que te están influyendo a ti en tu vida, porque de entrada tenemos una tendencia a no hacerlo, ¿no? O sea, a no buscarle, a no hablar de lo malo, a no buscar más allá de las cosas que no queremos ver. Y ya una vez que rompemos esa barrera, pues te enfrentas a que no se habla de muchas cosas, ¿no? Entonces puede haber en la historia de una familia N cantidad de eventos de los que no tenemos conocimiento, llámese suicidios, abortos o familiares con enfermedades o peleas, etcétera, que por aparentar que todo está bien, no se habla de ello, ¿no? Y cuando sí la hay, pues también es una versión sesgada de los hechos, ¿no? Porque todos los hechos tienen dos versiones, la verdad, dependiendo de quiénes hayan sido los involucrados en vivirlo, cada quien lo puede ver de manera distinta. ¿Cómo te enfrentas o te ha tocado en algún caso algún paciente que le haya tocado este tipo de situaciones donde no hay manera de encontrar esa información porque está completamente oculta o qué se hace en esos casos o cómo uno, si quieres trabajar en este tipo de temas de biodescodificación, etcétera, cómo las buscas, cómo las enfrentas, qué se hace en esos casos? Mira, claro que me ha tocado y más Muchísimo. de lo que te imaginas. 7 de cada 10 se corta la información. A esto se le llama nudos sistémicos, pero es fácil llegar a ellos. Te voy a dar unos A tips. ver, Uno, todos somos árboles espejos, todos, incluyendo si vamos a suponer tú eres hijo adoptado y no sabes de dónde era tu mamá y de dónde era tu papá, a la familia a la que tú te integras es un espejo de tu familia original, de tu árbol biológico. Luego, vamos a suponer que tu madre no quiere hablar. Tuve un caso, fíjate ahorita que dices, uh, muy particular, en donde el consultante, el que estábamos analizando, sale la información y se da cuenta que su mamá, a la que le habían presentado toda la vida como su mamá, no era su mamá. Él era hijo de una hermana de su mamá. Claro que en aquella época, pues bueno, estaba mal visto que te embarazaras jovencita, soltera, y bueno, pues vamos a agarrar este bebé, ahí se lo vamos a entregar a la hermana que sí está casada, y aquí lo integramos, y te vas dando cuenta precisamente porque vas preguntando fechas de nacimiento, o fechas de matrimonio, o quién era la hermana mayor, quién era la hermana menor. Entonces los tips, nosotros nos volvemos investigadores. Realmente nosotros somos criminólogos porque vamos sacando pistas desde los nombres. ¿Qué significan los nombres? ¿De quién eres doble por nombre? Porque de quién eres doble por nombre vas a repetir su historia, sí o sí. Aquí no es si quieres o no quieres. El hecho de que te llames igual que él, eres una holograma de esa persona. Luego, ¿cómo le hacemos si no hay historia? Nos vamos siempre a esa parte de imagínate a una mujer que tuvo 10 hijos y que el hombre trabajaba esto, porque nosotros hacemos preguntas a qué se dedicaba tu padre, a qué se dedicaba tu abuelo, porque quiero decirles a todos ustedes que estamos aquí reunidos, que nosotros no nos dedicamos a lo que nos dedicamos por vocación, sino que nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque le servimos a uno de nuestros ancestros y a través de nuestra profesión le vamos a ayudar a él a sanar. Y a comunicarlo, ¿verdad? También, hablar de algo Sí, O claro. sea, en reparación. Así es, totalmente. Y todos reparamos a través de nuestra profesión, reparamos a través de nuestro nombre,
reparamos a través del número de hijo que somos, no es lo mismo ser el primer hijo que el último o el del medio, reparamos a través de si somos hombres o mujeres, porque por ejemplo yo en mi caso soy la última hija, en teoría se suponía que yo era la cuarta hija, pero no soy la sexta porque hubo 2 abortos, entonces todos cuentan. El primer orden del amor de Bert Hellinger dice todos pertenecen, todos cuentan. Y Oye, resulta, dime. que te interrumpa, no nada más. O sea, para romper con estas cosas, para sanar estas cosas de tus antepasados, ¿tienes que estar consciente de ello o se puede hacerlo, o sea, inconscientemente? De las 2 formas lo haces. Tú lo haces inconscientemente a través de la profesión, tú lo haces inconscientemente a través del nombre, porque aunque creemos que nosotros hemos decidido qué profesión tener o a qué dedicarnos, no es así. Entonces, nuestro sistema familiar nos va empujando como si nosotros fuéramos borregos y llegamos al establo, nos van empujando y nos van acorralando para nosotros dedicarnos a algo. Yo de profesión soy licenciada en mercadotecnia y nada que ver. Claro. Y claro que la vida me fue acorralando para dedicarme a lo que me dedico y cuando empiezo a conocer todo esto, entiendo. Les iba a comentar antes, ya para cederte la palabra, Fer, algo muy curioso, que para las personas, cuando no estamos tan abiertos a estos temas, creemos que es coincidencia, creemos que es casualidad. Cuando tú me pediste mi biografía, te dije, curiosamente, mi familia es de Torreón. Yo nazco en Chihuahua, pero mi familia es de Torreón. Hay un mandato inconsciente que me está llevando a regresar a Torreón. O sea, hay alguien allá que me necesita. Y no son Fernando, ni Maite, ni Adrián. Es alguien de mi sistema familiar que necesita que yo regrese. Y se tuvieron que dar muchos hilos, muchas situaciones y todo es perfecto, todo va cayendo a su tiempo y se va acomodando hasta que decidimos tomar el llamado. Porque tenemos 2 opciones, ahorita que me preguntaba Adrián, ¿lo hacemos consciente o inconscientemente? Una cosa es reparar, eso lo hacemos inconscientemente, y sanar es desde la conciencia. Sanar es yo elijo atender este llamado. Yo levanto la mano y digo, va, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Claro. De hecho, te quería preguntar acerca de los nombres, que es, yo creo que una de las decisiones más importantes que se hacen los nuevos papás. Ahorita hay una tendencia a no ponerle el nombre de algún familiar o propio, ¿no? Pero antes lo veíamos todo el tiempo, será como un honor al primogénito ponerle X o Y porque era el primero y luego ya como que va cambiando. ¿O tú qué has visto sobre ese tema? La verdad es que llamarse igual que uno de tus ancestros, sea tu papá, sea tu abuelo, sea el tatarabuelo, no tiene nada de simpático. ¿Por qué? Porque cuando te nombran, no te están nombrando a ti, están nombrando al primero. Y me han tocado analizar árboles de Ricardo VII casi. O sea, es Ricardo, 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 Ricardo. Entonces, O el sea, Ricardo VII no tiene nada de él. Tiene un poquito de los 6 antecesores y cada vez que dicen Ricardo, cada vez que alguien, aunque sea en la calle, le dice Ricardo, hazte cuenta que le están diciendo Ricardo, 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 pero al original, me explico. Sí. Entonces, es una carga muy pesada. La verdad es que la tendencia en conciencia es yo no quiero que mis hijos se llamen como yo, como mis padres, como nadie. La contraparte es que la mitad sí es consciente y aunque no se llame como nadie, la otra mitad es inconsciente. La otra mitad, el otro 50% del nombre que le estás poniendo tú a la persona, aunque no se llame igual que a nadie de tu familia, es el significado de ese nombre. Otra cosa que me encantó, que como lo explicaste, es sobre todo en temas de adopción, que no es simplemente como el lazo de sangre, ¿no? Directo, porque hablabas del espejo o de la familia espejo, o sea que por algo está llegando esa persona a ese núcleo familiar, no, y no porque, ay, no podemos adoptar porque quién sabe qué cargas traiga, o sea, eso es absurdo, simplemente es, lo estamos adoptando por algo para que nos ayude o nos lleve también a nuestro árbol genealógico, ¿cierto?
Sí, Bert Hellinger lo dice muy bonito. Bert Hellinger dice que cuando un niño o niña o un ser humano es adoptado, él renuncia a su árbol para ir a sanar otro. Entonces, realmente se integra al nuevo árbol porque lo necesitan ahí para ayudarlo a sanar. Lo mismo pasa con las discapacidades. O sea, se integran a ese árbol para ir a sanar algo que esa familia no ha sido capaz de ver. O sea, que tienen una venda en los ojos y aunque vayamos y hurguemos en el diario de la bisabuela, no se va a saber ese secreto. Entonces viene un miembro de afuera a hacerles ver lo que nadie había querido ver. Claro. Antes de irme a corte, ¿hay alguna receta, fórmula para iniciar con esta investigación o con esta búsqueda en nuestras propias familias? ¿O cómo nos dirías? El primer paso es pregunten. Ir a terapia. ¿No? Vayan a terapia, todos necesitamos terapia. Sí. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, que pareciera un gran paradigma, porque nos cuesta mucho trabajo hacerla, es cambiar el por qué para qué. Porque siempre estamos preguntando, es que ¿por qué a mí me sucede esto? Y la verdadera pregunta es, ¿para qué estoy viviendo yo esto? Y como dice Maite, pues hay que ir a terapia para saber para qué estoy yo viviendo esto, para qué estoy viviendo este desamor, esta enfermedad, esta quiebra económica, intentar un negocio y otro y todos se caen. ¿Para qué estoy viviendo con mi madre que es tan cansina o con mi padre que nunca está? ¿Me explico? La primera fórmula es cambiar el por qué a un para qué. Claro. Te quiero también preguntar de las, según yo ya nos íbamos a ir a corte, pero a ver, sobre los patrones que podemos identificar. Tú mencionaste algunos ejemplos, me encantaría saber si hay más. Eh, los negocios sigo cometiendo errores o veo que sigue fracasando en el lado del dinero o en el lado del amor o qué otro patrón es fácil de identificar para decir hay algo aquí que tenemos que empezar a sanar. Hay algo que se llama el síndrome del aniversario, que lo dejamos pasar muy fácilmente. El síndrome del aniversario es que cada determinada fecha, y es inequívoca, va a sucederte algo, bueno o malo. Yo les digo, no hay cosas buenas ni malas, simple y sencillamente son sucesos, pero nosotros sí, bueno, la gente le pone lo negativo y lo positivo, ¿no? Entonces, eso también, o un accidente como tal, también te va a llevar a la búsqueda. En el síndrome del aniversario vemos cosas como accidentes, vemos cosas como rupturas sentimentales, vemos triunfos, ¿sí? Vemos mensajes ocultos. Entonces tenemos que ir a ser muy críticos con lo que nos sucede en la vida. Eso se llaman ciclos biológicos memorizados. Los memorizaron nuestros ancestros y se van repitiendo cíclicamente a través de generaciones y nosotros mismos también vamos agregando estos ciclos biológicos. En el transgeneracional se le llama el síndrome del aniversario. Y pues, ¿qué otra cosa? En las enfermedades, suicidios. Los suicidios es alerta super, mega, hiper, duper roja. Nos están hablando de hay algo ahí. Cuando analizamos los árboles, luego hay unos términos que asustan. Hay algo muy sucio, ¿sí? Cuando hay puras mujeres como descendientes, hay algo muy sucio en el árbol. Cuando hay hombres y mujeres, pero hay poca descendencia, hay algo muy sucio en el árbol que quieren que se calle, que quieren que no se sepa, ¿sí? Entonces, esos son puntos que dices, bueno, creo que yo tengo que indagar un poquito en mi árbol, ¿no? Porque las 3 mujeres que hay o no se han casado o no tienen hijos o han tenido abortos, hay algo, me están diciendo algo. Ok, con eso creo que es buen punto de quiebre para ir a escuchar la nota curiosa mientras nos ponemos a pensar y a recordar o por ahí a pensar simplemente. Ya regresamos. Nota curiosa.
Astrónomos quieren recuperar el meteorito interestelar que cayó al mar en 2014 usando un imán del tamaño de una cama para pescarlo. Un grupo de astrónomos de la Universidad de Harvard está planeando realizar un viaje para pescar el meteorito de otro sistema estelar que se estrelló en el Océano Pacífico en enero de 2014. El equipo, coordinado por Amir Siraj, quien dirigió un estudio previo señalando el origen interestelar del objeto, ahora espera encontrar fragmentos del meteorito, conocido como SNE o S2014-0108. Esto representaría, según el astrofísico, el primer contacto que la humanidad haya tenido con material más grande que el polvo de más allá del sistema solar. El objeto fue catalogado como de origen interestelar por el propio Siraj en un estudio de 2019, donde se apuntaba que había un 99.99% de confianza de ese resultado, pero hasta mayo de 2022 se pudo confirmar gracias a documentos liberados por el Comando Espacial de los Estados Unidos, donde varios datos se habían marcado como clasificados. De acuerdo con Siraj, el objeto de 0.5 metros de ancho golpeó la atmósfera a unos 160 km por hora de la costa de Papúa Nueva Guinea durante la noche, con aproximadamente el 1% de la energía de la bomba de Hiroshima. Por lo pronto, en un nuevo documento publicado en el servicio de impresión Archive y que no ha sido revisado por pares, Siraj detalla cómo busca recuperar el fragmento del meteorito a través del proyecto Galileo. Este plan constaría de una expedición de 1.6 millones de dólares para bajar un imán del tamaño de una cama king size en la ubicación del descanso proyectado del meteorito, aproximadamente a 300 kilómetros al norte de la isla Manus, en el mar de Bismarck, en el suroeste del Océano Pacífico. El barco del proyecto saldría de Papua Nueva Guinea y remolcaría el imán a lo largo del lecho marino durante 10 días en un área de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, con el objetivo de recuperar pequeños fragmentos del meteorito. Sin embargo, hasta ahora el proyecto no está listo para partir, pues a pesar de ya tener comprometidos $500,000, todavía se necesitan otros 1.1 millones para concretar la expedición, según Siraj. Y estamos de regreso en Todo que Ver. Estamos hablando de todo que ver con las herencias emocionales. ¿Será que en esta ocasión, Adrián, vamos a llegar a una conclusión? Vamos a empezar con Maite. La conclusión, la que yo llego es eso, hay que ir a terapia, en verdad. Hay que dejar de dejárselo inconscientemente a la reparación y no estarnos quejando de por qué me pasa esto, por qué me siento así, porque pues vamos a seguir sintiéndonos igual. Hay que sanar. Y para sanar hay que hacerlo consciente y para eso necesitamos ayuda a todos, porque pues si supiéramos no tendríamos dudas ni preguntas, ni malestares, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, creo que es importante que todos tomemos terapia y es importante sanar conscientemente. Estela, quizá más que una conclusión, ¿alguna otra opinión que nos puedas compartir? Bueno, tal vez también sea una conclusión. Es necesario, es urgente y es prioritario que sanemos a nuestros sistemas familiares desde la conciencia. Sanar solo lo podemos hacer desde la conciencia, porque ya basta, la verdad, de sentirnos víctimas de lo que está sucediendo. Víctimas de una enfermedad, víctimas de una quiebra económica, víctimas de pertenecer o haber pertenecido a una familia. Basta de ser víctimas, ya es momento de que cada uno de nosotros seamos responsables, y ser responsable significa poder manejar nuestras emociones, poder vivir en paz. Necesitamos y es prioritario vivir en paz, y para estar en paz tenemos que conocer cuál ha sido nuestra historia, cuál es nuestra herencia emocional, cuál es nuestra herencia genética, y que cada uno agarre su parte. Fíjate que algo que me pone muy, muy, muy feliz es tratar de como hablar de estos temas que a lo mejor pueden ser muy difíciles para la familia mexicana o para la familia tradicional, donde pues puede tener consecuencias o problemas el estar, no sé, como diría Maite hace rato, buscándole, pero no creo que se trate de buscarle. Siento que todo el tiempo nos estamos buscando a nosotros mismos y de repente son herramientas, o sea, justo conocer este tipo de herramientas y acercarte con quien te pueda guiar e instruir en este tipo de temas puede tener más beneficios que daños, ¿no? Simplemente esta parte de los números o del síndrome del aniversario se me hace
súper importante de tener y cosa que yo creo que si podría apostar que el 80% de las personas que nos escuchan en este momento no conoce esos datos, ¿no? Simplemente cuándo nació o cuándo falleció y de ahí en ese árbol genealógico del que tanto hablamos. Me voy con más preguntas, como siempre, de las que quisiera, no, no es cierto, porque es muy difícil en una hora desarrollar tantos temas, pero también quizá es una buena oportunidad para que conozcan a guías, a coaches como Maite, como María Estela, que puedan transmitir y comunicar ese tipo de mensajes. Sé que van a tener un taller pronto. ¿Me platican de él? Es un diplomado en biodecodificación que va a impartir Estela. Fecha no tenemos todavía muy bien, pero es a finales de noviembre, aquí en Torreón. Entonces, pues cualquier duda, también que Estela deje sus datos, cualquier duda que tengan, y ya les estamos pasando toda la información de dónde, cuándo. La intención, Fer, es ir a Torreón a impartir este diplomado. Es un diplomado muy, muy completo en biodescodificación, donde obviamente estaremos analizando el árbol transgeneracional, pero vemos muchos aspectos. La biodescodificación no nomás es hablar de ancestros, la biodescodificación es hablar de un sentido biológico de la enfermedad, para qué llega la enfermedad, si realmente es enfermedad, cómo se gesta la enfermedad, lo que es el proyecto sentido gestacional. El proyecto sentido gestacional es toda esa información que hablabas tú al principio, las intenciones, deseos, proyecciones, frustraciones que tenían nuestros padres cuando nos concibieron. Abarcamos temas como la nueva medicina germánica, aprendemos a calcular los ciclos biológicos de cada uno de nosotros. Es un diplomado muy completo, son 8 meses, son 8 sesiones en fines de semana y bueno, la fecha la estamos cuadrando Maite y yo porque yo estaría viajando a Torreón cada mes a impartirlo y bueno, cualquier informe es directamente con Maite, directamente conmigo. Mi teléfono es el 614-215-2794 en la ciudad de Chihuahua y ya cuando tengamos cuadradas las fechas, Maite y yo, pues bueno, se las estaremos compartiendo. Si requieren más información, costos, Maite directamente, ella va a manejar esto, horarios, sede, Maite es la encargada. Y pues bueno, a mí sí me encantaría que cada vez más personas fueran conscientes y lo tomaran. La verdad que la biodescodificación o desprogramación nos lleva a entender para qué, insisto, estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora, Excelente. desde dónde se programó. A mí también me encantaría que eso sucediera y finales de noviembre de este año, ¿cierto? Ya en nada, finales de mes, perfecto. Oigan, ¿qué me van a recomendar esta semana? ¿Qué tengo que ver, saber, leer, escuchar? Adrián Murra. Oye, pues hablando de árboles genealógicos truculentos y de nombres que tienen carga, ya mañana se va a estrenar la quinta temporada de The Crown, Órale. esta serie pues, que narra la historia de la reina Isabel. Es la primera temporada que va a salir después del fallecimiento de la reina anteriormente este año. Otra vez van a volver a cambiar a todo el cast. Ya van en los 90s, donde ya sabemos qué pasó ahí con Diana y con Dodi Al-Fayed. Entonces, pues se va a poner muy buena ahí para verla. No la he visto, pero pues las otras 5 temporadas son buenísimas. Supongo que esta también lo será. Excelente. Maite. Bueno, pues yo, si no han visto la película de Red de Disney, les pongo ahí como de tarea que la vean, porque habla de todo esto, de cómo se ve, ahorita que al principio que comentaba Estela, de ver a nuestros papás o a nuestros abuelos como niños, como adolescentes, para entender lo que vivieron, pues ahí lo platican padrísimo, como la mamá de la protagonista no entendía la rebeldía que se estaba teniendo hasta que ella recuerda cuando era adolescente. Y la protagonista ve a su mamá adolescente. O sea, puede tener así como un sueño donde ve a su mamá adolescente con los mismos sentimientos, con los mismos miedos, enojos, todo. Entonces, si no la han visto, véanla porque explica muy bien todo este tema. Excelente. Estela, ¿se podría decir que tu recomendación es vayan al diplomado?
Por tomar. supuesto. No te creas. No se queden sin ir. Algo que estés viendo que digas, está buena, échenle un ojo. Una Me película. cuesta, recomiendes. me cuesta trabajo porque soy una persona que casi no dedico tiempo para ver televisión, ni serie, ni telenovelas, ni películas, precisamente porque bastante tengo ya en todas las historias de la vida real que escucho todos los días y la verdad que sería un muy buen guión cada terapia que llevo a cabo. Pero ahí me ha tocado ver series por invitación de mis hijos, porque me dicen, mira, mamá, esto se trata de lo que tú haces o de lo que tú ves. Y vi unos pocos capítulos y esos pocos capítulos me encantaron de una serie, soy malísima para los nombres, a lo mejor ustedes ¿Vas me a decir ayudan. las cosas por limpiar? No, 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 no. Dark, creo que se llama la Ah, serie. muy Y buena. entonces ahí nos habla también un poco de esto, de estas realidades alternas que vivimos y cómo el personaje que fuimos en la vida pasada, ahora somos otro personaje, pero siempre estamos entrelazados unos con otros. Y cuando doy talleres así les digo, no te preocupes, si no sanas en esta temporada, viene otra y ahí lo vas a sanar. Y en la siguiente temporada, ¿qué crees? Vas a ser el papá de la novia que ahora no pudiste tener. Entonces, esa serie yo la recomendaría. Excelente. Yo les voy a recomendar una serie que está de estreno. Yo tenía muchas, pero muchas ganas de verla. Y es la de Agatha House of Harkness. Después de que se robara otra serie de televisión, llega con su propia serie. Entonces creo que nos va a gustar a todos. Oigan, me dio muchísimo gusto compartir este momento con ustedes, María Estela, Maite, Adrián. Recuérdenme, en redes sociales, ¿cómo los puedo encontrar, María Estela? Redes sociales, mi Instagram es @maestelabio. Ma Estela Bio. Maite Reyes. En Instagram, Maite Re B, con B chica. Bueno, ahí y les paso el teléfono para si tienen dudas para el diplomado, es 8711-315987. Excelente. Adrián Murra. Yo estoy como @AdrianMurra en todas las redes sociales y sigan la cuenta de Twitter de Toque Ver, que es @ToqueVerMex. Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo que Ver.